Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Producto. Hoy tengo con nosotros a Lisa Hayes. Ella es experta en UX, retención y Product Growth. Lisa es fundadora de Uxcelerate y ha trabajado con empresas como Ports Design, 500 Startups y Scribe.io. Lisa ha desarrollado un enfoque único en UX y crecimiento de producto, centrándose en cómo la retención y la adopción de sus usuarios son clave para el éxito de cualquier empresa digital. Hoy hablaremos sobre las estrategias de UX, Growth, Onboarding y experimentación. Lisa, bienvenida. Cuéntanos un poco sobre ti y cómo iniciaste tu carrera en UX y Growth. Hola, hola a todos. Gran pregunta, ¿cómo empecé todo? Yo creo que mi interés y mi background inicial es más en business y en IT. Entonces, chistosamente, como que desde ahí en un punto dije, creo que hice la carrera incorrecta. O sea, sí me gusta, pero no veo tanto mis fortalezas ahí. Y más que nada, como que estaba buscando hacer algo más creativa. Y en un punto en la carrera nos salieron clases de UX. Y desde ahí como que dije, creo que eso es donde encajo más en la área. Y estuvo, pues sí, desde ahí como un enamoramiento, pero un proceso largo también de llegar, ¿no? Porque algo que pasa en el UX es que necesitas un portafolio, necesitas empezar de hacer como, pues cosas de cero, mostrar el trabajo y así. Entonces, el resumen rápido es que yo me tomé varias, bueno, no sé si años o meses o sigo en este mismo trabajo, pero básicamente mucho tiempo para construir mi portafolio. Desde ahí empecé a trabajar con empresas y al mismo tiempo me mudé a México. Entonces estuvo bien padre este journey, no siempre fácil. O sea, creo que sí fueron varios enfoques distintos en qué significa UX, dónde me quiero especializar. Y dos, cómo es el viaje de llegar pues a una área nueva y donde te pues buscas tus fortalezas, ¿no? Entonces, sí, justo desde ahí como que empecé del camino y entendí que me puedo quedar en México, que sí hay mucha esta forma de trabajar en línea, de trabajar con empresas y ya poco a poco igual reconociendo el camino que hice antes con business y con informática y aquí estamos. Buenísimo. Me da curiosidad, ¿qué estudiaste para que enseñaran la materia o la clase de UX? Se llamaba Management Communication and IT. Entonces, la idea era que tú eres como manager entre los que entienden de los números y del business al día y también entiendes a los informáticos. Un problema para mí era de que sí los dos suenan bien, pero nada de eso es creativo. Entonces, lo que hicieron ellos es que poco a poco nos pusieron otras clases de que, oye, ¿qué tal si entiendes también los diseñadores y así? Entonces, comunicación también fue un gran enfoque. Entonces, desde ahí como que una vez salió esta clase de UX y yo encantada. O sea, por fin dije, ok, eso siempre era creativa, pero eso por fin sonaba como algo que dije, ok, no se deja combinar con el mundo moderno, pero al mismo tiempo yo puedo pues estar buscando con curiosidad nuevas cosas y sí diseñando algo también. Totalmente. Ahora, en tu experiencia, muchas empresas piensan que un buen UX es suficiente para crecer, Sí. pero tú has hablado mucho de que UX no solo impulsa el crecimiento. ¿Cuándo te diste cuenta de esto y qué cambió en tu enfoque? O sea, primero para decir, yo creo que sí, el UX es súper fundamental, más que nada para los SaaS startups y así, pero algo que pasa, para mí un buen UX, ¿cómo se mide? Un buen UX tiene que ver con que le funciona al usuario que tú tienes, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí hay lo que es textbook bien en UX, pero también hay unas cosas que son específicos para tus usuarios. Y poder medir o poder entender al 100% si lo que yo estoy diseñando funciona para esta persona que va a usar mi producto, creo que requiere también que entiendas a esta persona al 100%. Y no solo como en entrevistas de UX Research y así, pero más bien, ok, ¿cómo lo está usando día a día? O sea, ¿qué pasa después que lanza el producto? ¿En dónde nos vamos? O sea, vamos a ver unos cambios, vamos a ver que se traban en un paso o no, y si no hay medida de esta forma, yo creo que el UX pues es una teoría, o sea, es como el diseño bonito que dices, ok, aquí te tienes tu página o tu aplicación bonita, pero jamás sabes si se está encontrando el problema o si sí le sirve al usuario. Y creo que para mí como que la clave era de decir, ok, a través de eso, o sea, te estás como que llevando más pasos del UX, pero no para ahí, sí tienes que medir también y rehacer este cambio en decir si no funciona, cómo medimos, cómo rediseñamos, cómo entendemos este proceso para que se siga evolucionando.
Hablando de UX, ¿cuáles son algunos de los errores más comunes que las empresas cometen al diseñar experiencias de usuario sin pensar en la retención? Como tú decías, llegan a la plataforma, Yeah. pero no logramos convertir o no logramos que se queden. Justo, siento que antes de empezar a grabar empezamos un poco a hablar de diferentes plataformas y sí, ahí se ven varios de esos errores. O sea, creo que el primero es que cuando el usuario llega, que tú te esperas que va a entender este valor que tú les das dando sin que le das contexto. O sea, eso significa para mí como que darle un aha moment, que yo lo llamo clave porque si el usuario es como tú estarías contratando al freelancer. Si este trabajo, tu software no está haciendo este trabajo bien, eso significa que no te van a buscar otra vez. ¿Y cómo le explicas que tú eres la persona o el software indicado para sí hacerlo, para sí resolver sus problemas y para tener al menos como un momento donde yo digo, esta plataforma es para mí y todo lo que tenía como temas me resuelve? Si eso no lo haces muy específico y eso también significa quitar muchas capas, pues ahí es cuando los usuarios como que medio tienen que tener muchas ganas para poder seguir. Y creo que justo ahí es como la clave que dices, ok, no, sí es nuestro trabajo y sí debemos explicar. Eso es uno, y creo que las otras cosas, algo que veo mucho es como, sí, el marketing tiene un lugar súper importante para la empresa, pero de repente hay mucho enfoque en la adquisición y no tanto en el enfoque en activar los usuarios. Para mí eso significa como, yo le pongo como una imagen de que estás invitando gente a tu casa y haces una fiesta, y sí, puedes mandar todas las invitaciones que quieras, pero si tú te olvidas de las bebidas, de la música, de todo, de arreglar tu casa, pues ahí como que te llegan muchas personas, pero no hay interacción y no hay buena fiesta en este caso. Y lo mismo por ahí, ¿no? Como que decir, ok, ¿cómo hacemos esto que las personas como que se quieren quedar, entienden este valor y luego le pautamos lo que quieras? Pero antes de eso sí hay que poner un buen producto en el mercado y para que aseguramos que sí se tiene. Hablando de valor, has trabajado en diseñar procesos de onboarding que son efectivos. ¿Cuáles son las claves para que un usuario llegue a esta fiesta o a este aha moment lo más rápido posible? Claro, pues yo creo que lo que veo mucho es que tratan de explicar todo lo que hay en el producto, de que aquí te va el onboarding y tienes 50 pasos y aquí vas por todo. Eso no es mostrar el valor rápido. O sea, yo creo que la capacidad que tiene tu producto sí es importante, pero para el usuario primero lo tienes que convencer. Luego lo puedes enseñar lo que tú quieras. Pero si no está convencido que tu plataforma es la correcta, desde ahí no te va a escuchar más tiempo, y yo lo veo como un balance también, ¿no? Tienes que ver, ok, qué tanto enfoque él está poniendo en entenderte y qué tanto va a obtener mientras. O sea, si tú le pones retos y retos y retos que trata de entender qué está pasando y al mismo tiempo va al revés, que pues no le estás dando ningún valor, no le estás mostrando cómo resolver sus problemas, ahí va muy mal. Entonces yo digo, pues quitarla o eliminar la fricción innecesaria, o saber cómo podemos hacer menos pasos, cómo podemos hacer que sí valoramos el tiempo del usuario y que sí llega rápido a entender que sí está bien la plataforma. Y también lo que pasa a veces es como que no para todos es este aha moment lo mismo, ¿no? Entonces creo que Canva es un ejemplo que se dieron cuenta de lo mismo, que dijeron, ok, sí está padre, pero pues unos quieren hacer logos, otros quieren hacer presentación, otros quieren hacer tal. ¿Cómo hacemos que tú como usuario sí obtengas lo que tú quieras? Entonces te empezaron de preguntar en el onboarding qué intenciones tienes, qué quieres hacer hoy, y desde ahí te va tu proceso. Entonces yo creo que eso también puede ser una clave si tú necesitas entender que tus usuarios pues no solamente tienen una área, pero más bien están en muchas distintas. Ok, diseña un proceso que les funciona a ellos y que sigue mostrando este valor. Fíjate qué importante esto que mencionas de Canva. Yo soy usuario de ellos Sí. y para mí siempre era una gran incógnita de qué les servía la información que me preguntaban en un principio. Yo pensaba que era información estadística, pero nunca Claro. imaginé que realmente Sí. eso iba a cambiar mi experiencia dentro de la plataforma. Eso es brillante. Entonces, como dices, crecer no es un tema de suerte, sino Claro. de pruebas constantes como esta. ¿Cómo abordas la experimentación en producto para mejorar la retención y conversión? Sí, 100%. O sea, yo creo que antes que eso, sí, como que lo dice Jeff Bezos muy bien, ¿no? Que dice, ok, su éxito de la empresa son solamente el número de experimentos que están haciendo en Amazon. Y creo que eso pues ya nos da un buen entender, porque sí es una empresa que lo ha hecho creo que no hay nadie que compite con eso. Entonces, desde ahí decir, ok, la experimentación sí es necesaria. O sea, yo lo veo casi como si fuera un laboratorio
y tú le estás poniendo fórmulas. Y no es que yo como UX designer te puedo decir todas las soluciones del mundo. Más bien, somos en este experimento juntos y vamos a crear diferentes fórmulas que sí pueden pegar o no. Entonces, de ahí para mí eso como veo el enfoque de la experimentación y por qué está tan importante. Y desde ahí yo empecé a hacer algo que se llama, bueno, yo lo llamé el Product Growth Flywheel, donde pues básicamente estaba empezando en la data, decir, ok, pues primero medimos en dónde vamos mal, porque si no entendemos eso, qué padre mejorar, pero ¿en dónde? Entonces, desde ahí cuando lo tenemos, pues nos vamos al siguiente paso, que es definir ahí una estrategia o ver unos KPIs, unos números que nos interesan, y desde ahí, ok, ya que lo tenemos, otra vez vamos al proceso y entendemos bien cuáles son las barreras que tenemos en este proceso, ¿no? Entonces, puede ser que se traban en una pantalla, puede ser que el drop-off rate va muy bien hasta cierto paso y todos se van. ¿Por qué? Hay que entender por qué primero. Y cuando tenemos eso, pues estamos de vuelta en el laboratorio donde decimos, ok, tenemos ciertas teorías que dicen que vamos a resolver esta cosa. Nada nos garantiza que una u otra va a pegar, pero lo que tenemos que hacer es intentar y probar resolver esos problemas, implementando los diseños y pues viendo otra vez a la data diciendo, ok, si nos funcionó, ahorita bajaron o no bajaron los que se fueron los usuarios, ¿no? Qué interesante este tema de la experimentación. Este podcast, Hablemos de Producto, es como un experimento y la cantidad de conversaciones interesantes y divertidas y la gente increíble que he conocido estos últimos 2 meses ha sido prueba de que tienes que estar experimentando. Muy chistoso rápidamente cómo nos conocimos Lisa y yo de forma muy random, pero nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común y después de que vi lo que hacía, lo que había hecho y cómo está ayudando a empresas, a emprendedores en todo el tema de diseño y que tienes que ser mi invitada y participar en Hablemos de Producto. ¿Nos puedes compartir un caso donde hayas aplicado un experimento de UX que haya tenido un gran impacto en métricas de producto? Sí, claro. O sea, hay uno de los más recientes que es con una fintech aquí en 500 que se llama Geekstack. Pues básicamente con ellos también hicimos muchos trabajos juntos, pero creo que el principal y el más exitoso fue de que ellos tuvieron que cambiar su onboarding, porque algo padre que les pasó es que ellos pues fueron la primera SaaS implementado como app en Stripe. Entonces, de repente, de hoy a mañana, pues cambió mucho en cuántos usuarios les llegaron y qué pasó en el onboarding y así. Entonces dijeron, Lisa, tenemos un problema. O sea, si nos llegan 2,000 personas y tenemos aquí nuestros agentes, pues no sabemos cómo hacerlo. O sea, necesitamos algo product-led, ¿no? Entonces, este proceso de trabajar juntos como que consistió de dos cosas. O sea, primero sí, esta transición en cómo se hace un proceso product-led y qué significa que tu producto tiene que explicar por sí solo qué está haciendo y cómo funciona. Y paso 2, que cuando empezamos de construirlo, también les dije, mira, tenemos que implementar al menos los pasos necesarios para entender la data desde ahí, construir un funnel de, ok, ¿cuántas personas entran y cuántas personas salen de nuestro onboarding? O sea, salen significa, ok, ya están comprando la solución, ya están usándolo, ¿no? Entonces, lo que hicimos desde ahí es mejorar este onboarding rate, creo que fueron como 480%, o sea, bueno, desde el 18% hasta el 80%, entonces sí cambió bastante y fueron justo esos pasos, ¿ok? ¿Cómo podemos medir? ¿Qué teorías tenemos? Y fue algo exactamente que a mí como que medio validó mi teoría, que sí hay que medir y que no sabemos todo nosotros, porque había dos ideas principales que yo tenía en por qué tiene que mejorar este proceso y resultó que la principal que tenía no tenía relevancia y la otra sí. Y desde ahí justo como que nos hubiéramos tardado meses y meses haciendo trabajo innecesario si no fue por medir y por ver, en este paso no, todo bien, no se atraban ahí, pero sí en el siguiente sí. Entonces como que desde ahí como que fue un proceso súper exitoso y cool de ver, ok, qué es el impacto para esta empresa, pero también qué tan necesario es este approach, ¿no? Platicamos un poco de esto antes de empezar y casi se nos va toda la hora hablando al respecto, pero cuando evalúas qué tan eficiente es un UX, ¿qué métricas son importantes para ti y qué herramientas utilizas para analizarlas? Claro. Pues yo diría son 3 áreas, ¿no? O sea, creo que hay una que es como que la activación y la retención, ¿no? Ok, ¿cuántos nos llegan y cuántos se quedan? Creo que eso es lo más interesante y necesario para el SaaS más que nada. Y desde ahí también hay la usabilidad, ok, cómo funciona eso, y hay el conversion o el engagement, en que la conversión sí es bueno medir, el engagement a veces es un poco difícil decir, ok, o sea, sí se quedan, pero ¿qué hacen dentro de la plataforma y así? Entonces, eso por lo general
es lo primero, es decir, activación y retención, podemos medir por ahí. Si el onboarding es 100% un enfoque y muchas veces una clave, porque justo es como, pues si no llegan a la fiesta, como decimos antes, pues no importa cuánto dinero queremos dentro del producto, cuánto gastamos antes, o sea, ahí es como una barrera que sí hay que romperla porque si no, pues no llega, ¿no? Entonces, desde ahí medir, ok, ¿cuál es la tasa de activación? O sea, el onboarding rate, que pues llegan hasta el final, también el free to paid conversion, donde básicamente pues se están convirtiendo en usuarios pagando. ¿Y cuántos se quedan? Entonces, esta tasa de retención, ok, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos ver después de 30 días lo siguen usando o ya se fueron? Con eso el churn rate o quién se queda realmente y cuánto valor estamos dando como software, ¿no? Buenísimo. ¿Alguna herramienta que utilices o que le recomiendes a tus clientes a utilizar para tener este tipo de mediciones? Sí, justo estábamos en esto antes de empezar. O sea, por el momento lo que he usado más es Mixpanel y Postdoc, por el hecho que aquí, al menos en las empresas, en los startups, muchas veces ya tienen este proceso, tienen algo de medida y sí es bueno empezar con esta misma base y pues si hay forma de medirlo por ahí, ok, lo hicimos, pero creo que como que tocamos el tema que sí hace falta varias funcionalidades y que sí en Pendo, por ejemplo, a mí me gustaría experimentarlo mucho más y solamente ver qué se puede hacer, porque por el momento sí son a veces bastante limitada cada una de las plataformas y lo que yo quiero lograr es que alguien no tan técnico sí puede entender eso, ¿no? Porque pues es un esfuerzo en conjunto. Muchas veces tiene que ver con los cofundadores que hacen esta implementación, que luego lo checan, que lo alinean con sus métricas de business que tienen. Entonces, si ellos no lo entienden, no me sirve si el programador sí, porque necesito que ellos también pues puedan entender este retention rate significa que vamos a ganar o perder tanto dinero. Entonces, desde ahí pues está muy interesante. Sí, como dices, pienso que la parte de las herramientas de producto cada vez se han ido sofisticando más y la madurez tanto del UX designer, UI designer y del product manager ha ido buscando herramientas que le permitan tener mayor visibilidad. Yo recuerdo cuando empecé mi startup que utilizábamos Hotjar, que era una herramienta increíble para poder ver las sesiones de los usuarios, es decir, hablábamos cómo los usuarios están interactuando con nuestra plataforma, lo que nos permitía tener una cierta visibilidad, pero tenía que pasar 2, 3 horas diarias para ver cientos de usuarios que eran usuarios de nuestra plataforma. Ahora, con todo este tema de inteligencia artificial, ¿cómo puedes obtener insights de esas grabaciones para poderlos convertir en accionables? En tu experiencia, ¿has trabajado con startups como con empresas grandes? ¿Cuáles son las principales diferencias en cómo abordan UX y crecimiento? Yo diría que hay como tres cosas. Hay como por uno el ritmo, algo que pasa en el mundo del startup y por eso me fascina, es que todo va muy rápido. O sea, como que de hoy día es, ok, esta es la idea, mañana salimos con esto, tal, tal, tal. Va todo a la medida de la luz y también con eso como que vienen muchos retos. Lo otro es los recursos que tienen, eso también es un enfoque importante y también el riesgo que significa cambiar una cosa, ¿no? Entonces, desde ahí, pues como si lo estamos comparando en las startups sí va muy rápido y es toda la iteración sobre la marcha, tratando de encontrar en dónde enfocarse y dónde pues realmente construir la casa. Y desde ahí pues buscar el crecimiento. O sea, eso no significa que no está importante lo que estamos haciendo de trabajo, pero a veces está un poco más limitado porque no tienes 3 meses de research, tampoco tienes ahí para medir siempre porque ellos de hoy a mañana tienen que cambiar de áreas. Entonces, al revés, en las empresas grandes como Porsche y así que dijiste, ahí son procesos largos, ahí de repente se encuentra más el problema cuando quieres implementar un approach así o que estás hablando con muchas áreas, con mucha gente distinta, tratando de unir como que todo para que todos hablan del mismo tema, ¿no? El growth a veces está en medio de todos y le interesa a toda la empresa, pero al mismo tiempo él necesita del área de UX, del área de data, del área de todo. Entonces ahí entender, ok, cómo es la dinámica y cómo trabajamos bien juntos, como tenemos un objetivo, es un challenge, un reto muy grande. Totalmente mencionabas tema de presupuesto, riesgo, el paso o la velocidad a la que se mueve cada una de estas empresas. Si tuvieras que dar 3 consejos clave a fundadores de startups que están construyendo su producto, ¿cuáles serían? Hace poco escuché un consejo que a mí me encantó, que básicamente estaba diciendo un poco en contra de todo lo que digo, es que si no te da pena mostrar tu MVP, o sea, tu primera versión del producto, ya lo sobretrabajaste. A mí me encantó, aunque soy de UX, porque creo en la idea que tu idea y el mercado no necesariamente o muy pocas veces son un match.
más bien todas las empresas grandes que vemos hoy en día no empezaron con su idea inicial. O sea, si ves, no sé, a veces pongo como las referencias de que Samsung empezó como un grocery store o Instagram empezó como whisky shop. Todos empezaron muy distinto y se dieron cuenta de un nicho después de eso. Entonces yo creo que la idea, uno, no vale mucho si no hay ejecutación, pero dos, tampoco, aunque hay la ejecutación, no significa que a huevo es la idea correcta. Entonces desde ahí, pues, entender bien, ok, estoy dispuesta, como decimos esto del laboratorio, de que o tengo una mentalidad más bien de win or learn. O sea, siempre estoy iterando, siempre estoy tratando de entender un poco mejor al usuario a quien al final le quiero servir con mi producto. Eso creo que nos ayuda mucho. Y algo también que veo mucho con últimamente es como que hay muchos shiny objects, ¿no? Ahorita dicen todos, es que si yo voy al área de AI, ahí es cuando me voy a hacer millonario y voy a romperlo todo. Pero creo que algo que pasa desde ahí es que tú tienes ciertas capacidades de resolver problemas reales. Y si esos como que no van en conjunto con tu interés y con tus habilidades únicas, creo que las personas que mejor los resuelven son porque se quedan en este área y están fascinados. Y muchas veces el éxito no viene ni de un año ni de tres. Sí pasan raros casos, pero creo que no te recomendaría buscar este raro caso, pero más bien empezar con un problema que a ti te fascina y te hasta frustra y dices, quiero deshacer esto y necesito que algo cambie en este aspecto. Y por eso lo estoy haciendo empresa y quiero construirlo, ¿no? Entonces, si hay como esta tendencia de dejar los shiny objects y solamente irte por lo que más te apasiona y donde más sientes que tienes capacidades de generar un cambio, creo que sí, también es muy importante. Como dices, la capacidad de pivotear es importantísima. Cuando estás construyendo algo, empiezas a tener estas llamadas de descubrimiento con tus prospectos o hasta con tus clientes que te van compartiendo realmente el problema que tú les resuelves, que a lo mejor ni enterado estabas, que les estás ayudando a ahorrar tiempo o ahorrar dinero. Para mí siempre esas son como las dos direcciones en las que apunto cuando estoy hablando con un prospecto, es cómo te puede ayudar esta herramienta, este nuevo diseño a incrementar tus ventas o a reducir tus costos. Y pienso que eso está muy alineado con el modelo de Product-Led Growth, que ha ganado mucha popularidad, como lo comentabas ahorita. ¿Cómo encaja un UX dentro de este modelo y qué errores ves en su implementación? Pues más que nada creo que muchos como que ven Product-Led Growth como una cosa mucho más de marketing que producto, pero creo que es de los dos. O sea, creo que no se puede hacer un Product-Led Growth si tu producto no se puede vender por sí mismo, más bien no se puede explicar, la gente no lo entiende solamente porque le quito el soporte y digo, ok, ya no hay una persona de venta y lo quiero hacer que lo haga mi producto y le pongo más marketing, no significa que tu producto de repente va a ser como que milagros y explicarse por sí mismo solo. Entonces yo creo que algo que pasa mucho desde ahí es que el approach tiene que ir con varios cambios en, ok, a lo mejor la estructura en el inicio no fue tener un onboarding, porque pues tuvimos la persona de venta que siempre mostró en el demo todo, y de repente pues se quita a esta persona y sí tiene que hacer el trabajo alguien más, no es que lo quitas y ya no hay. Entonces desde ahí pues mucho empieza con el onboarding, no guiar al usuario si es un tema grande, o también como que no optimizar que sí hay un incentivo de pagar, ¿no? Porque antes pues era la salesperson que su objetivo grande y con comisión era de que te voy a convencer que eso es lo correcto para ti. El producto no tiene tanta la capacidad así, no es que no se puede, más bien sí hay que pensar muy, muy bien en, ok, cómo te mostramos los features, pero cómo no te damos todo, pero que el mismo proceso sí, pero no. Entonces desde ahí pues creo que eso también tiene que ser un reto grande y también medirse que sí está funcionando. Me sentí muy identificado con esta parte que mencionaste de cómo un producto a veces puede saturar por la cantidad de funcionalidades que ofrece y cómo ir guiando y encaminando en el valor que ese producto ofrece. Sobre todo lo encajo muy bien con cuáles son los objetivos para el negocio. El negocio quiere ser la fintech número 1 de préstamos en México, en Latinoamérica, en el mundo. Y a lo mejor de ahí construir hacia atrás, porque sobre todo cuando vas empezando que no tienes un benchmark, que no quieres decir, quiero pasar de un 10% de retención a un 20% de retención, porque ese 10% todavía no existe, ¿no? Entonces, típicamente yo lo que hago es empezar, ok, Lisa, ¿cuál es tu visión de este producto? ¿En dónde lo ves posicionado? Y de ahí ya es un poco más divertido, quizá un poco más fácil también, que no estoy tan seguro, de trabajar ese proceso. Eres mentora en 500 Startups Latam, en ADP List. ¿Cómo ha sido tu experiencia ayudando a otros en sus carreras de UX
y product growth? Creo que lo más fulfilling que he hecho en mi carrera profesional, porque a mí me encanta la energía de los fundadores, o sea, siento que son más la gente que admiro más que nadie, porque pues sí, están arriesgando muchas veces mil cosas, o sea, su carrera tradicional, mucho de su budget, mucho pues crear en una idea en que nadie más está creando. Entonces, a mí me fascinan ellos como personas, pero también me gusta mucho la energía, o sea, siento que desde ahí pues sale mucha creatividad, sale mucho como este espíritu de que sí, realmente quiero cambiar el mundo. Entonces, pues trabajar con ellos en sus sueños, escucharles, ver, ok, qué podemos desbloquear, qué hay en este momento que a lo mejor sí la idea es buena, pero te hace falta el marketing o no tienes el programador correcto y así. Ok, ¿cómo resolvemos cada uno de esos pasos para que tú sigas creciendo y para que sí existe tu visión? A mí me fascina. Eso sí les podría decir todo el día. Ahora, para aquellos que quieren iniciar o hacer la transición a UX con un enfoque en crecimiento de producto, ¿qué habilidades deberían de priorizar? Creo que depende un poco del entorno en el sentido de que el crecimiento de producto pues hay en los dos, ¿no? Hay en startup que hablamos y hay en corporate. Entonces yo diría que cambia mucho tu enfoque y yo lo encontré más con experiencia, pues a veces como que no tantos consejos que me hubieran gustado, pero más con la experiencia de que, ok, eso no está funcionando. Y creo que la diferencia más grande es que hay unos en los startups que tienen que ser mucho más generalistas en el sentido de que el startup sí tienes que entender muy bien el UX y el growth, pero eso también habla de que tú necesitas entender un poco en cuánta persona te está llegando, cómo funciona un marketing campaign, dónde te vas a menos como que tener la conversación. No es al 100% tu área, pero lo mismo te pasa con data, lo mismo te pasa con un poco de IT. Si tú estás bien posicionado, y ahí yo me encontré con como que mucha suerte de tener áreas alrededor conocidas, pero eso como que pasa muy bien para los startups. Entonces, si quieres empezar por ahí, te recomendaría pues primero entender bien, ok, en el UX, qué significa este rol, pero también entender de otras áreas, ok, qué influye, ¿no? Porque si todo perfecto, si tú tienes el UX ahí, pero si el marketing no va bien, pues tienes que tener como al menos la habilidad de poder tener estas pláticas y decir, ok, ¿por qué la gente no me está llegando? Hay que revisarlo y así. Entonces, eso creo que es uno. Y si te vas al corporate es un poco el contrario. O sea, ahí es especializarte muy profundamente en lo que tú haces, ¿no? Hay, no sé, en Google todas áreas de que, ok, tú vas al UX Research y jamás te sales de esta caja. Entonces, desde ahí, pues es mucho cómo puedes ser el mejor en tu área de trabajo, cómo puedes hacer aún un approach revolucionario en lo que haces, pero a lo mejor como que no combina con hacer mil cosas al día. Sí, ese balance entre lo que necesitas saber y lo que sabes, y también cómo está avanzando y evolucionando la industria, ¿no? Pienso que cada vez hay más herramientas. Con esto de inteligencia artificial nos trae a todos como reaprendiendo lo que creíamos que sabíamos y sobre todo nuestros procesos, ¿no? De, ok, puedo eficientar este proceso y realmente esa eficiencia se reduce en menos trabajo y más ingreso, o me está haciendo trabajar más de lo que normalmente había trabajado porque ahora estoy haciendo una especie como de brainstorming con otra plataforma, ¿no? Sí. Exacto. En este tema de la evolución, ¿cómo crees que evolucione UX en los próximos años? ¿Cuáles crees que serán las tendencias más relevantes? Creo que estamos en una área muy interesante, pues para todos los áreas de trabajo, pero para UX específicamente también, porque algo que pasa con el AI, pues ya que nos damos cuenta, es que de repente hay menos interfaz, o sea, no se va al UX, pero sí se va al UI. Entonces eso significa que si tú tienes la conversación con el ChatGPT, sí te tiene que poder responder y así, pero es más por voz o por gestos o por automatización de procesos y así, que para ti solo que tú pues vayas viendo y picando las cosas, ¿no? Pero también al mismo tiempo es que las cosas ya son súper adaptivas y súper personalizadas, en el sentido de que, ok, este ejemplo de Canva que decimos en el inicio ya no es uno de mil casos que pasa eso. O sea, la gente se espera que todo lo que tú le vendes le resuelve a él este problema. Y como hay tanto software en el mercado, pues si tú como que llegas con la media idea, aquí estoy, por eso me compran, ahí es cuando muchas veces estamos chocando. Entonces poder personalizar algo, poder hacerlo como casi como entender las necesidades del usuario sin que él te lo diga,
eso será el mejor de los casos. Y creo que eso pasa mucho con AI, ¿no? Como que de repente le dices y te hace hasta pues ciertas ideas de lo que podría seguir o te da prompts o te da algo así. En cambiar este enfoque y pues ver qué significa eso para el UX, cómo sigue existiendo. Sí hay que poner, por ejemplo, estos flujos y esta lógica es parte del UX. O sea, esta experiencia del AI puede ser mala UX también. Y desde ahí ellos pues ya poco a poco están a Perplexity, que están creciendo muchísimo y algo que han hecho muy bien es su UX. O sea, yo dije ahí en la plataforma, wow, lo han hecho mucho mejor que los grandes y como que les sirve muy bien para personas, researchers, para otras personas. Y creo que también ahí sí sigue importante el tema. O sea, no es que de hoy a mañana se va todo el esquema, es más bien está cambiando y ok, ¿qué significa este cambio? Y qué hay que diseñar ahorita. O sea, creo que el diseño nunca se va. Solamente hay diferentes formas en cómo se va a ver. Pero la idea de que, aunque estamos diseñando una interacción, también hay un poco de diseño ahí, ¿no? Entonces, creo que está bien padre. Que por más simple que parezca la interacción con una línea de pregunta o de prompt, puedes meter mucho diseño alrededor. Algo que a mí me gusta hacer con estas plataformas como ChatGPT es reinvertir mi posición como la persona que pregunta. Es decir, yo le pongo a ChatGPT, uno de mis prompts favoritos es, hazme preguntas para ayudarme a crear X o Y. Entonces le invierto la pregunta que yo le quiero hacer y él me hace las preguntas que debo considerar. ¿Tienes algún prompt favorito en alguno de las plataformas de inteligencia artificial que utilices? ¿Sabes qué hago mucho? O sea, creo que esta que te mencioné que en los startups tienes que conocer de 1000 áreas. Y yo creo que uno tengo muchos ChatGPTs distintos, o sea, todos son, tú eres el business coach, tú eres de finanzas, tú eres de tal, pero este prompt va en conjunto, básicamente está diciendo, actúa como si fueras esta persona y ayúdame y sí cambia mucho, o sea, cambia mucho, por ejemplo, yo hago mucho, pues al lado como landing page optimization y esas cosas, y sí, el texto, yo no soy texter y yo sé que mis capacidades de escribir como están limitadas, pero si desde ahí le das buenos prompts, y ayudas, de repente sí tenemos otras personas en el proyecto que dicen, wow, increíble, escribiste muy bien. Y no mucho, pero escribí bien los prompts y pues lo prompté como una persona que pues es, no sé, sales, scripting expert, bla, bla, bla. Y ya va muy bien. Entonces creo que desde ahí poder ver de las perspectivas distintas y ponerte creativa en cómo usar el AI sí ayuda mucho. Esta parte de poder personalizar a la gente de inteligencia artificial como si fuera una persona a otra, me imagino que para temas de marketing y conversión es buenísimo porque puedes utilizar tu persona, la persona a la que le vendes y ponerlo desde su perspectiva, cómo le gustaría recibir cierta información en un landing page. Isa, pues ha sido increíble compartir este espacio contigo. ¿Dónde puede encontrarte la audiencia y la comunidad de Hablemos de Producto y cómo pueden aprender más sobre tu trabajo? Mil gracias, antes que nada. O sea, siento que al contrario, lo disfruté muchísimo. Te dije antes que sí tomo como entrevistas y así, pero por lo general están más dedicados a resolver un problema que a dar como que espacio al knowledge y a saber qué pues podemos realmente utilizar en esto y hiciste preguntas increíbles. Me pueden encontrar en dos espacios, o sea, creo que más que nada estoy en LinkedIn, ahí como Lisa Hayes, y también ahorita lancé una página nueva, de hecho, que también es lo mismo, o sea, lisahayes.com, donde básicamente también la gente puede encontrar, ahorita que hablamos del onboarding, ahorita estaba sacando un resource en, ¿cuáles son los tips? Los 15 tips más rápidos que tú puedes implementar, aunque no me necesitas en tu equipo, pero para poder al menos empezar el tema, poder entender, que si hago esto, si veo algo, entonces sí hace sentido en enfocarme más y así. Entonces, ahí feliz igual de compartirles con ustedes eso. Excelente, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, a ti Lisa nuevamente por compartir tu experiencia. No olviden seguirla en LinkedIn y explorar su trabajo en lisahayes.com. Y para más entrevistas como esta, suscríbanse a Hablemos de Producto en YouTube, LinkedIn y Spotify. Nos vemos en la próxima.